En el video pasado nos quedamos en la crisis económica que había dejado López Portillo. Así llegaría Miguel de la Madrid al poder, quien iniciaría un plan llamado Programa de Reordenación Económica para impulsar de nuevo la economía mexicana, siguiendo las tendencias neoliberales de la época, encabezadas por las derechas tanto británica como estadounidense. Inició la privatización de empresas estatales. La crisis volvió a estallar en 1985 debido a la bajada de los precios del petróleo, sin olvidar un terremoto que evidenciaba las fracturas estructurales, no solo en la ciudad física, sino también en el Estado mexicano. Bajo el pretexto del despilfarro de los gobiernos anteriores, el Estado abandonó la política del estado de bienestar, reduciendo al Estado a un simple espectador de la economía. Entre otras medidas se redujeron los aranceles y se promovió el libre mercado. Como aspecto positivo se dio el Pacto de Solidaridad Económica, que congeló los precios y salarios, lo cual permitió el inicio de un saneamiento de las finanzas públicas. En este contexto llega Carlos Salinas a la presidencia. Envuelto en un escándalo de fraude electoral, comenzó a tomar medidas para hacer olvidar a la población lo sucedido, principalmente en lo económico. Comenzó la venta de empresas paraestatales, reprivatizó la banca y cambió el artículo 27 constitucional, con el cual no solo se ponía fin al reparto agrario, sino que también se permitía la venta de las tierras, algo que el Estado había evitado desde el inicio de la Revolución Mexicana, porque claro, si en época de crisis tú permites que la gente venda la tierra, lo que harás será venderla, a precios risorios para colmo, y provocarás otro latifundio porfirista. Mientras la Unión Soviética caía, el neoliberalismo campaba libremente por el mundo occidental y México firmaba un tratado de libre comercio con los dos países de América del Norte. Se comenzaba a hablar de globalización y de aldea global, mientras el Estado benefactor poco a poco se iba muriendo. Los derechos humanos, como la vivienda y la salud, se dejaban en manos del libre mercado. En este panorama, un grupo de indígenas en Chiapas se levantaba en armas bajo las siglas de EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, haciendo un reclamo al Estado mexicano por haberlos olvidado los últimos 2 siglos, mientras se hablaba de convertir a México en un país de primer mundo, algo que por cierto nunca pasó. Había millones de personas que no tenían acceso a servicios básicos, como médicos o educativos. Entre levantamientos y asesinatos de candidatos, Salinas dejaría la presidencia y Ernesto Zedillo cerraría el ciclo del PRI en el poder. El economista del Politécnico enfrentaba nada más empezar una crisis económica y fuga de capitales. Así iniciaba la primera crisis del neoliberalismo, donde quedaba claro desde ese momento y en adelante que cuando una economía cayera iba a arrastrar a las demás. A esto se le conoció como efecto tequila: pobreza, desempleo, inflación y en este caso la inauguración de la ola de violencia que hasta hoy en día azota México fueron unos cuantos resultados. Varios bancos se declararon en quiebra y ante la delicada situación de que los ahorradores perdieran sus ahorros de toda la vida, el Estado mexicano adquirió dicha deuda y se comprometió a pagarla con dinero público, conocida hasta hoy en día como la deuda del FOBAPROA. Zedillo cerraba la etapa de la venta masiva de empresas del Estado, aunque en los aspectos destacados, sus últimos 3 años se caracterizaron por una economía sólida y un gran crecimiento económico, mismo que incluso disfrutaría su sucesor Vicente Fox. Así, el PRI abandonaba Los Pinos, con errores y aciertos económicos, pues en 71 años en el poder le dieron para vivir de todo.